Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a los mexicanos especialmente, porque como hemos visto cada día, cada vez más, somos de los países más afectados por los eventos ambientales extremos, sequías, inundaciones, en la mayoría de los casos derivadas del cambio climático. El fin de semana pasado terminó en Varsovia la 19 Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático sin que realmente se alcanzaran mayores acuerdos. Para muchos fue desilusionante y sobre todo dejó una sensación de que la mayoría de los países desarrollados tienen poca urgencia por alcanzar acuerdos que materialicen una reducción de las emisiones de CO2. Pero antes de entrar al tema, acompáñeme a ver algunas coordenadas que nos ayuden a contextualizar el debate. Cuando México observa el impacto de eventos climáticos extremos como la convergencia de dos huracanes en sus costas, lo que ocurrió en septiembre pasado con Ingrid y Manuel, tiene pruebas fehacientes del calentamiento global. Por su posición geográfica, distribución de sus ciudades y población, es uno de los más afectados por el cambio climático. Eso explica su necesidad de que los países desarrollados lleguen a un acuerdo vinculante cuanto antes para reducir las emisiones de gas invernadero, pero tendrá que esperar hasta al menos 2015 o 2020 para comenzar a ver algún avance, después de los resultados decepcionantes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP19, que concluyó el pasado fin de semana en Varsovia. Precisamente la falta de sentido de urgencia caracterizó una reunión que, en el último minuto, rescató un acuerdo de mínimos para crear un mecanismo de ayuda a países pobres para enfrentar las pérdidas y daños ocasionados por fenómenos naturales como las sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Contra. Mientras no exista un acuerdo global vinculante, cada país debe asumir su obligación moral para realizar de manera autónoma todo lo posible para reducir sus emisiones, afirma el gobierno mexicano. Hasta 2015 habrá negociaciones para un acuerdo climático que vincule a países emergentes y desarrollados, pero a estos les interesa más reactivar sus economías que los problemas del medio ambiente planetario. Las economías más fuertes del planeta pugnaron en Varsovia por borrar la división entre países ricos y pobres en cuanto a las obligaciones y responsabilidades del calentamiento global. Además, prefieren hablar de contribuciones más que de compromisos para la reducción de emisiones de CO2. Favor. México tiene una economía que es responsable apenas del 1.4% de las emisiones globales. Muchos países consideran que Varsovia no cumplió con un resultado significativo e incluso las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil como Greenpeace abandonaron la conferencia. Ningún país de peso ofreció acciones más estrictas para desacelerar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, y Japón dio pie atrás desde sus metas para emisiones de carbono al 2020, tras el cierre de su industria nuclear tras el desastre de Fukushima. Países desarrollados como Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Suecia y Suiza ya han pagado o comprometido más de 100 millones de dólares para el Fondo de Adaptación, que ahora empieza a financiar proyectos nacionales. Estamos aquí en Opiniones Encontradas y como le mencionaba, como comentábamos al arranque de este programa, vamos a hablar de un tema que desafortunadamente no tuvo toda la cobertura que desde mi punto de vista debía haber tenido en los medios noticiosos, que fue la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se celebró las últimas 2 semanas y concluyó un día después, incluso de lo previsto, en la ciudad de Varsovia el sábado pasado. Pero afortunadamente nos acompaña una senadora de la República que estuvo justamente en esa conferencia, que estuvo y presenció las negociaciones y trae, Laura, pues el material fresco de qué es lo que sucedió en Varsovia, con una conferencia en la que mucha gente la calificó como decepcionante. Así es, Pepe, pues muy buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que decir en este tema de cambio climático es que no ha habido un compromiso por parte de la comunidad internacional por asumir verdaderos compromisos para reducir las emisiones de CO2, pero no es un asunto de esta COP, es un asunto de hace muchísimos años. Hay que recordar que la Convención sobre Cambio Climático se adoptó en 1992.
2 años después se dieron cuenta los países que las previsiones establecidas en esta convención no eran suficientes para poder estabilizar el incremento de la temperatura. Entonces firma el protocolo de Kioto, que es un adendum, pues digamos una especie de adendum a la convención. Ajá. Y se estipula ahí que los compromisos se tenían que cumplir entre el 2008 y el 2012. No se cumplieron los compromisos en 2012. Entonces, ¿qué se hace? O se previó que no se iban a cumplir los compromisos en 2012. Entonces, en 2011 se adopta lo que se le conoce como la plataforma de Durban, que se firmó en Durban precisamente, y que lo que hace, entre otras cosas, es establecer un nuevo plazo de cumplimiento de los compromisos para la reducción de los gases de efecto invernadero del 2013 al 2020, y también establece o se lanzan un proceso nuevo de negociación para generar una nueva convención con un enfoque distinto para ser adoptada en 2015. Ahora, plazos, y de repente cada conferencia o cada nueva edición de las conferencias, no sé si tú traigas la misma sensación de tu presencia en las negociaciones de Varsovia, pero lo que parece perderse es un poco el sentido de urgencia. El sentido de urgencia. Mientras casi todos los países en desarrollo, particularmente México, vemos como año con año sufrimos y tenemos, digamos, un mayor costo por eventos ambientales extremos, sequías, inundaciones, etcétera. Los países desarrollados parece que pueden o caminan con la perspectiva de que pueden tomarse el tiempo que sea necesario, porque el asunto, pues finalmente tendrán que entrarle en algún momento, pero no saben ni siquiera en cuál horizonte. Tienes toda la razón, hay una pérdida del sentido de urgencia, lo dijiste de una manera en la que la delegación de México y otros países lo estuvo diciendo así, tal cual, estamos perdiendo el sentido de urgencia en un asunto en el que se nos juega literalmente la vida, ¿no? Estamos ante un fenómeno que puede terminar con la humanidad, y eso en esta conferencia y en otras pues ha sido el gran ausente. Pero yo quiero decirte, Pepe, y al auditorio, que no toda la culpa es de los países desarrollados, y aquí sí creo que hay que ser muy puntuales. Sí, porque la sensación que nos deja justamente es como si hubiera dos bloques, ¿no? Los países ricos, los países pobres, los desarrollados, y los emergentes. de en medio, ¿no? Que somos los países, o sea, los menos desarrollados, el bloque de países de menos desarrollados, el bloque de países como México, que somos economías de renta media, economías emergentes, y el bloque de países ricos. Pero sí quiero decir que en gran responsabilidad del bloqueo de las negociaciones lo tienen países como la India, que no son países desarrollados, pero que han asumido una posición del todo nada. Bueno, son los BRICS, ¿no? Forman parte de los Brasil, BRICS. por supuesto, exactamente. Los BRICS, y apoyados por los países ALBA, ¿no? De pues Venezuela, Bolivia, en fin. Y este bloque de países lo que argumentan es, los países desarrollados pues ya contaminaron, ellos fueron los primeros en industrializarse y entonces fueron los primeros en contaminar, entonces ahora nos toca a nosotros contaminar, ¿no? Y no están dispuestos a asumir ningún compromiso a nivel nacional, porque hay que recordar que la manera de combatir el cambio climático parte de decisiones locales, nacionales. Es decir, yo cuánto me comprometo como país a dejar de deforestar, cuánto me comprometo como país a cambiar a energías limpias, en fin. Entonces, la posición es, yo no hago nada si el de enfrente no hace nada. Y ese es un problema central en la toma de decisiones de la conferencia. Se está incorporando con nosotros en este momento Gabriel Cuadri. Gabriel, muchas gracias por llegar. Al contrario, muchas gracias por la invitación. El tráfico te ha de haber agarrado también como al 95% de los habitantes de esta ciudad. Y sin manifestación de la gente de por medio. No, hoy estaba incluso tranquilo. Muchas gracias a Gabriel Cuadri por hacer el esfuerzo y estar con nosotros en esta plática. Usted lo conoce, Gabriel Cuadri, ex candidato presidencial y además pues un especialista de larga data sobre asuntos de medio ambiente. Gabriel, estamos platicando sobre la COP19 con la senadora Laura Rojas
Y arrancamos con la primera pregunta, que es, a ver, ¿se perdió ya el sentido de urgencia? Yo creo que sí, que está perdido el sentido de urgencia desde hace mucho tiempo, yo creo que desde Copenhague y probablemente desde antes. Creo que hay un cuello de botella geopolítico que impide que las negociaciones sigan adelante por un camino, digamos, expedito y exitoso. Pero creo que al final la culpa está en nosotros los ciudadanos, que no tenemos ese sentido de urgencia, que no presionamos a nuestros gobiernos para que ellos tomen decisiones adecuadas. Hay que recordar que los políticos reaccionan a las exigencias de la sociedad. Si un político sabe que al promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero va a perder el voto de sus ciudadanos, no lo va a hacer. Si sabe que con ello puede mantener su carrera, acrecentarla o ser más exitoso políticamente, entonces lo va a hacer. Yo creo que es un problema finalmente de los ciudadanos, que no estamos digamos, presionando, demandando, que no estamos conscientes de la necesidad de este cambio. Y también hay que decirlo, falta de liderazgo de los políticos, ¿no? Hay una gran mediocridad, hay una falta de, yo diría, de capacidades directivas en nuestros gobiernos, y que por eso tampoco se da esa sinergia entre capacidades directivas y liderazgo, reacción, respuesta, demanda, y ese círculo virtuoso que permitiría que las cosas avanzaran. Entonces estamos empantanados. Laura, ¿compartirías la opinión? ¿Falta de presión o suficiente presión de la sociedad civil, a pesar de que las ONGs se levantaron de las negociaciones en Varsovia, y falta de liderazgo de la clase política? Sin duda sí comparto con Gabriel esta apreciación. Pero es un asunto que es de todas Naciones Unidas. O sea, lo que él decía, que comentábamos hace un momento, de cómo un bloque de países o dos bloques de países están bloqueando las negociaciones, pues porque no están dispuestos a asumir su parte de responsabilidad hasta que los países desarrollados asuman lo que ellos consideran que tienen que hacer. Y que por las reglas de Naciones Unidas, esta famosa regla del consenso, interpretada como veto o interpretada como unanimidad, hace imposible la adopción de negociaciones. Sin embargo, sí creo que vale la pena resaltar que en este tema México sí tiene cosas que presumir. Somos el primer país emergente que tiene una ley nacional de cambio climático, que tiene una estrategia nacional de cambio climático. Eso fue parte de lo que estuvimos nosotros promoviendo y trabajando con legisladores de otros países, porque no estamos esperando a que se llegue a un acuerdo global en Naciones Unidas en 2015 y que posiblemente pues ni siquiera se cumplan nuevamente los compromisos establecidos. Nosotros como país hemos tomado la decisión de asumir compromisos propios, y eso nos da una gran autoridad en este tipo de foros para pedirle a otros países que hagan lo mismo. ¿Estaría diciendo, Gabriel, que la clase política mexicana sí ha hecho su tarea? Yo creo que no, yo disiento con todo respeto. Creo que la ley de cambio climático es un discurso de expectativas que no tiene dientes, que no obliga nada a nadie, que es algo que nos permite pues ostentar cosas en el extranjero que realmente no hemos sido capaces de hacer. Seguimos subsidiando la gasolina, seguimos poniendo trabas al desarrollo de la energía renovable, seguimos permitiendo la deforestación en el país, seguimos subsidiando la deforestación. El gobierno mexicano le paga a los campesinos por deforestar. Entonces, bueno, ¿qué clase de compromiso es ese con el cambio climático? Recordemos que las emisiones de gases de efecto invernadero en México esencialmente son de los vehículos automotores, son de la generación de electricidad, son de la industria petrolera y de la deforestación. Entonces, por mucha ley que tengamos, si no existen políticas reales para que México logre una deforestación cero, si seguimos subsidiando la gasolina, si no tenemos un impuesto al carbono serio, pero realmente que se note en los combustibles automotrices, realmente, por más ley que tengamos, creo que solamente vamos a estar lavando nuestra conciencia y haciendo un ejercicio de relaciones públicas. Oye, perdón, Pepe, nada más ahí, en ese tema del subsidio de la gasolina me llama mucho la atención, porque sí se ha venido reduciendo desde hace algunos años, mes por mes, el subsidio. Pero la seguimos subsidiando. Claro, claro, pero la idea es llegar a un subsidio cero de manera progresiva, y cada mes que se anuncia el incremento a las gasolinas debido a la reducción del gasolinazo y otro gasolinazo y otro gasolinazo. Entonces también tenemos que hacer conciencia y explicar, también es una responsabilidad de los medios de comunicación, saber explicar ese tipo de cosas. No
No se ha reducido el subsidio de un día para otro a cero, pero se reduce mes con mes. Y por otro lado, si bien comparto que hay muchas cosas todavía por alcanzar en México y por supuesto en el mundo, sí hemos estado haciendo cosas. Acabamos de aprobar en la Ley de Ingresos hace unas semanas precisamente un impuesto al carbono en combustibles. Entonces sí me parece que asumiendo pues que hay muchas cosas que hacer por adelante, no es que en México estemos cruzados de brazos en este tema. Sí, claro, pero esta ley de cambio climático no dice nada del subsidio de la gasolina, es algo que se da totalmente en forma independiente al texto de la ley. O sea, la ley no incide en que se manejen los precios de los combustibles. Y este impuesto que se acaba de aprobar es un impuesto, por favor, de 10 centavos, nadie lo va a percibir. O sea, si vamos a ser serios, tendríamos que tener precios de la gasolina equivalentes a los que hay en Europa, en Brasil, en Perú, en Chile, en países que realmente tienen... ¿Cuánto nos faltaría para llegar al 10 pesos subsidio? por litro, 10 pesos por litro para tener un precio de gasolina equivalente a los países desarrollados o a países que tienen un nivel de desarrollo similar al nuestro. 10 pesos, tendría que costar un litro 22, 23 pesos. Y ese recurso, utilizarlo para compensar o para, digamos, tener una política fiscal mucho más equilibrada, para equilibrar las finanzas del Estado, para reducir probablemente el impuesto sobre la renta para las personas físicas y morales, para financiar el desarrollo sostenible, los parques nacionales, las áreas protegidas, tantas cosas que hay que hacer con ese dinero, ¿no? Sobre todo porque parece que cada país, después de las últimas COPs, va a tener que ir haciendo las cosas por sí mismo. Parece que es una de las conclusiones que deja, y es al tema que quiero que nos metamos. Una de las conclusiones que parece dejar la COP es: se acabó o dejan de hablar de compromisos y se habla más bien de contribuciones. Parece que cada país va a tener que arreglárselas un poco para hacer lo que pueda y ver qué contribuciones puede llevar hacia 2015 a la próxima reunión. ¿Por dónde está el tema? ¿Es política pública? ¿Son leyes? ¿Es un acuerdo internacional? ¿Qué tanto podemos avanzar nosotros y por dónde, Gabriel? Mira, yo creo, no sé si la senadora tenga otra opinión. Yo creo que si bien se ve muy oscuro el panorama, en Varsovia se abrió una rendija de esperanza. En la medida en que se aceptó que los países ofrecieran contribuciones, que no compromisos, hacia el 2015, de reducción de emisiones para el 2020. Entonces ahí yo creo que México, con esta calidad moral que hemos adquirido, con este prestigio o este exitoso ejercicio de relaciones públicas que hemos tenido en años pasados, pues estamos comprometidos más que nadie para realmente hacer una propuesta seria de reducción de emisiones. Y eso implica, si vamos a ser serios en reducir emisiones al 2020, en 30% por debajo de la línea base, tenemos que subir los precios de los combustibles automotrices, forzosamente, probablemente eliminar los subsidios a la electricidad también. Tendremos que tener una política muy clara, un régimen especial de fomento a las energías renovables, diciendo muy claro cómo, cuándo y cuánto, y de cada energía renovable de aquí al 2020, de aquí al 2030. Y tendremos que comprometernos como país a deforestación cero, que perfectamente lo podemos hacer. Tenemos los recursos, la capacidad institucional, técnica y humana para lograrlo. Eliminando los subsidios del Procampo y del Progan, que es lo que está fomentando la deforestación en el país. Yo creo que se puede lograr, y si México, insisto, si vamos a ser serios, hagamos eso. Podemos perdernos en 1000 programas especiales de cambio climático, con 450,000 acciones y 20,000 medidas, que al final no pintan. Lo fuerte, lo que importa, son los precios de los combustibles, son los subsidios, son los impuestos, y es la política del campo que, como yo comentaba, está fomentando la deforestación. Laura, si nosotros vamos a tener que hacer eso de motu propio, sin que nadie lo imponga, con una contribución de México, ¿lo podemos hacer sin recibir fondos, ayudas internacionales para esto? No, yo creo que no, y creo que vale la pena mencionar que dentro de las decisiones que se adoptaron en la COP en Varsovia, ese tema fue especialmente pues debatido, y sí quisiera comentar cuáles fueron algunos de los acuerdos que tienen que ver con lo que ha comentado Gabriel, precisamente porque los países no van a poder solos, o sea, nadie puede solo en este tema, o casi nadie, ¿no? Digamos. Entonces, uno de los temas que se logró fue precisamente que se asumieran un objetivo específico para reducir la deforestación en países en desarrollo. La meta es que se pueda reducir 1/5 parte de las emisiones de todo el mundo a través de reducir la deforestación.
se consiguió un mecanismo internacional, o se generó, se va a generar un mecanismo internacional de protección para poblaciones vulnerables en contra de pérdidas y daños producidos por el cambio climático. Eso es especialmente para los países los menos desarrollados. 100 millones de dólares ya comprometidos para el Fondo de Adaptación, que fue uno de las cosas que países como el nuestro estuvo pidiendo o peleando mucho. Pero eso ligado a contribuciones medibles, o cómo se van a asignar esos recursos? Eso todavía, según lo que vayas haciendo, o cómo te cae la lana, ¿de qué manera se distribuye? Todavía no hay claridad sobre eso. O sea, se quedaron con los compromisos y se va a trabajar en un mes o 2 meses para establecer la forma en la que se van a, ya muy concreta, como digamos reglas de operación de cómo se va a distribuir el dinero. Por supuesto tiene que estar sujeto a proyectos, ¿no? Eventualmente, y luego también se terminaron el diseño, digamos, del Centro de Tecnología Climática, precisamente para la transferencia de tecnología y asistencia. Entonces, los temas que ha mencionado Gabriel son sin duda los temas más relevantes de lo que tenemos que hacer como comunidad o los países de manera inmediata, y se lograron estas decisiones. ¿Y los ven, por ejemplo, dentro de la reforma energética? La reforma energética ¿Van a entrar ahí? Tiene que, bueno. Sí lo veo. Yo creo que la reforma energética es un paso muy importante que va a abrir oportunidades enormes a México para reducir sus emisiones. Yo creo que eso es algo, hay que verlo de esa manera. Y sobre lo que comentaba la senadora, yo creo que México es un país grande, es un país importante, es un país emergente. Es un país que creo que debe de asumirse como tal. México no es Haití, ni Zambia, ni Tanzania, ni Sri Lanka, ni Nicaragua. México es, no, sin duda, además, México es México. Y México ya no debe de estar en posición de pedir dinero al extranjero para hacer las cosas que tiene que hacer. Máxime cuando son cosas que nos convienen, que son fundamentales, que son necesarias y que tienen muchas ventajas desde el punto de vista fiscal, económico, de eficiencia económica y también en materia ambiental en términos generales. Yo creo, si me permiten más comentarlo, no necesitamos ayuda de nadie para ajustar los precios de los combustibles y eliminar los subsidios. No necesitamos ayuda de nadie para eliminar los subsidios del Procampo y del Progan. Son 24,000 millones de pesos anuales. Sí, es increíble. Para ese tipo de medidas no necesitamos ayuda, pero yo creo que sí necesitamos apoyo, por ejemplo, para transferencia de tecnologías, que no las vamos a poder desarrollar porque no las hemos desarrollado. Pero las tienen las empresas privadas, es abrir la inversión privada en energía renovable. Claro, por eso, pero para ese tipo de cosas se necesitan mecanismos porque no vamos a desarrollar las tecnologías propias tan rápido como se necesitan. Entonces, sí creo, hablando en términos generales, que de lo que se trata sí es de apoyarnos entre países. No quiero decir que es que si no nos van a dar dinero no vamos a hacer nada. Por supuesto que no. Pero también creo que este es un reto global y que se necesita la cooperación de todos, porque si no, no sale. Voy hacia el cierre del programa, pero a propósito de esta discrepancia, me gustaría incluso enfocarla más, la misma pregunta para los dos para cerrar. Y es, a medida que se ha agudizado la crisis económica internacional, se ha ralentizado los esfuerzos por luchar contra la reducción de emisiones. ¿Es una oportunidad o es la misma tendencia, Gabriel, y en crisis económica no se puede meter dinero y hacer esfuerzos adicionales contra el cambio climático? Yo creo que sí ha afectado a la crisis económica, yo creo que sí ha desplazado al tema de la agenda internacional y yo creo que se va a reactivar, no sé si la senadora coincida, en cuanto China esté dispuesta a asumir un liderazgo en el tema. Y pronto lo va a tener que hacer, porque para China el tema tiene dos vertientes muy interesantes. Por un lado, China es un país terriblemente vulnerable al cambio climático. Para China es un tema de supervivencia y de seguridad nacional. Las afectaciones por el cambio climático. Entonces China va a tener que actuar pronto, en cuanto se sienta preparada. Y dos, para China es una enorme oportunidad de influencia, de hegemonía y de hacer sentir su poder en el mundo, porque China está teniendo desarrollos tecnológicos extraordinarios en lo que respecta a energías renovables. Entonces, es la gran oportunidad de China, y por esas dos razones pronto China va a ser el liderazgo. La pregunta está ahí, senadora, y con esto ya casi nos vamos de tiempo. ¿La esperanza es China? Como dice
Cuadri. Yo no creo que la esperanza pueda estar en un solo país. Sin duda necesitamos que China, como la India, como todos los países asuman compromisos. Hay unos más importantes que otros sin duda, pero yo no diría ni confiaría en China, mucho menos como hemos visto que se ha comportado en este tema durante los últimos años, que ha sido precisamente China con Rusia quienes han estado bloqueando las decisiones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer la tarea a nivel nacional, ahí coincido plenamente con Gabriel, para poder seguir teniendo o incrementar nuestra autoridad y nuestro peso y nuestra influencia en los foros multilaterales. Pues ahí lo tiene, muchas gracias, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias a Gabriel Cuadri por haber venido y por supuesto a la senadora.